Bien, para poder llegar a explicar esto, nos vamos a tener que remitir a las explicaciones que ya desde hace tiempo nos viene dando el doctor Bacardí con respecto a la estructura de materia y energía, porque es la única forma de poder llegar a comprenderlo de la manera adecuada. Entonces, ¿qué es lo que dice el doctor Bacardí? Que el volumen, es decir, el espacio, no está vacío, que ese espacio tiene una estructura, que ese volumen existe, esas distancias existen porque hay una estructura. Y si nos basamos en lo que podemos pensar como estructura, podemos decir líneas que van de acuerdo inclusive a teorías que se conocen, como la teoría de cuerdas. Entonces podemos decir que parte de esa estructura son líneas y que estas líneas, para generar un volumen, tienen que tener mínimo las 3 direcciones euclidianas, o comprender o completar los 3 planos euclidianos. Con lo cual yo lo que estoy haciendo aquí simplemente son 2 de esas direcciones, nos faltaría una tercera que iría perpendicular a la hoja para poder tener un volumen. ¿Se entiende? Perfecto. Ahora, estamos hablando de estructura. Y entonces nos focalizamos en el cruce de estas 3 líneas. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Una estructura que bien lo calculó Planck alrededor del año 1900 y algo, que su mínima distancia, la mínima distancia de Planck, es del orden de 1.6 o 1,6 por 10 a la menos 35 metros. Ustedes fíjense que el protón tiene un diámetro de 1.6 por 10 a la menos 15 metros. Hay una diferencia de 20 unidades, podríamos decirle. Hay una diferencia enorme entre lo que es la estructura del volumen y lo que sería el tamaño del protón. Entonces, nos seguimos remitiendo a las explicaciones del doctor Bacardí. ¿Y qué es lo que nos dice cuando se forma la materia? Que esta estructura se comprime, o sea, todo esto que está aquí, estas pequeñas unidades se comprimen por un lado y se inflacionan por el otro. Se compactan o se comprimen por un lado y se inflacionan por el otro. Compactación, inflación. Donde aquí lo que tenemos es exactamente la misma masa que hay en toda esta esfera, porque estamos hablando de algo tridimensional. Aquí está la misma cantidad de masa que en todo este espacio. Eso es lo que nos dice el doctor Bacardí. Ahora, fíjense ustedes que esto, como ejemplo, de alguna manera, sería la mínima expresión, de alguna manera, de este cruce de líneas, ¿sí? Lo que sería la mínima esfera, podríamos decir, ¿sí?
en el orden de lo que sería la distancia de Planck, 1.6 por 10 a la menos 35 metros. Y la diferencia de esto a esto es enorme. Con lo cual, cientos de miles, millones de esferas de este tipo estarían comprimidas dentro de lo que es la masa del protón. Y esto, que es una esfera electromagnética, tendría una estructura similar, y esto es lo que se conoce como electrón. Con un eje magnético, una esfera, un eje magnético y un plano ecuatorial. Un plano ecuatorial. La misma estructura base de lo que sería esa mínima esfera en función de 1.6 por 10 a la menos 35 metros. Esto en sí, la esfera electrónica o electromagnética con su protón en el centro, están en una relación estable. Y decimos que el electrón tiene un tamaño, volumen, 1836 veces mayor que el protón. Esto. Y el protón a su vez tiene una masa 1836 veces mayor que el electrón. Es decir, mayor volumen, menor masa. Y mayor masa, menor volumen. Es un conjunto estable, no se puede separar, con lo cual, cuando algo se mueve dentro de un cable, no es exactamente ni un electrón, ni un protón, ni absolutamente nada que tenga que ver con la materia. ¿Qué es lo que sucede entonces? Cuando conectamos una corriente eléctrica, un cable, a un terminal, mejor dicho, a un cable, se produce una oscilación en la periferia del plano del ecuador de lo que sería el toroide, esta esfera electromagnética, que es un volumen electromagnético que configura al electrón. Se produce una oscilación, una vibración, una ondulación por encima de la periferia de este plano. Y claro, los átomos están compuestos de conjuntos de protones y electrones, con sus distintos niveles electrónicos, con lo cual la suma de todas esas oscilaciones son las que se trasladan de forma rotacional, siendo el alambre o el cable el eje de rotación de ese movimiento. Y las presiones de toda esta estructura alrededor de la materia le da una forma hexagonal a esa oscilación, que es lo que van a estar viendo en una imagen que es una foto muy especial de propiedad de Onion, donde se aprecia un cable superconductor por el que se trasladan esas unidades oscilantes, que son, como les dije, el resultado de la suma de todas las oscilaciones de los planos de los electrones que contiene ese alambre, ese metal, y que por las presiones tangenciales van tomando esa forma hexagonal que va rotando. Eso es lo que se está viendo en la fotografía. A modo de ejemplo, hemos hecho o tratado de imitar el corte de un alambre, de un cable, donde le hemos colocado un hexágono
¿sí? Que sería esa oscilación que se produce y que va corriendo hacia la carga, que se va desplazando hacia la carga. Es muy similar a esto lo que han visto en la fotografía. ¿Sí? Perfecto. Ahora, para poder explicar un poquito más esto de la estructura del protón-electrón, de los átomos básicamente, decimos que esta unidad, que sería esta unidad de 1,6 por 10 a la menos 35 metros, sería la mínima unidad que forma la estructura del universo. Ahora, a medida que va creciendo ese volumen, lo que necesita esa unidad es replicarse, ¿sí? Y formar conjuntos mayores o esferas mayores. Ondulación, ondulación, ondulación. Esto está en un plano. Podemos decir, a ver, ¿cómo lo ponemos? Que si son esferas, podrían ir de esta forma. Y si ustedes miran la forma anterior y esta otra, se darán cuenta cuál es la forma que ha tomado un hexágono. Y no solamente eso, cuántas unidades hacen falta para generar una unidad mayor. Pues 7. 7 posiciones distintas que toman los planos del ecuador dentro de esa esfera magnética, que son los 7 niveles electrónicos. Esto de alguna manera es en síntesis y en pocas palabras, y disculpen si hemos dicho algo por ahí que no ha sido totalmente al 100% correcto, pero bueno, es la forma en que podemos llegar a explicarlo para que se entienda. Y a modo de despedida los dejamos con una foto, en este caso del planeta Saturno, donde se puede apreciar en uno de sus polos una formación magnética que tiene una forma muy curiosa que seguramente van a reconocer. Gracias.